Vamos a leer hoy el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículos 13 al 19. Y Jesús, subiendo al monte, llamó a los que él quiso, y fueron donde él estaba. Y constituyó a 12, para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con potestad de expulsar demonios. A Simón, a quien le dio el nombre de Pedro, a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes les dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago el de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, el que le entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los primeros capítulos del Evangelio según San Marcos, al mismo tiempo que se expone con fuerza la novedad de Jesús, se diseña también todo un camino vocacional. Veamos, después de un sumario, una narración sintética de lo que era el querigma, el anuncio de la buena noticia de Jesús en Marcos 1, 14 al 15, Marcos nos contó cómo fue el llamado de los primeros 4 discípulos. Esto en los versículos 16 al 20 del capítulo 1. Luego, en medio de la sección de las controversias por la novedad de Jesús, vimos que ocurrió el llamado de Leví, el cobrador de impuestos, en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Ahora, en un tercer momento, y después de otro sumario de la misión de Jesús, el que leímos ayer, en el capítulo 3, versículos 7 al 12, se nos narra la institución del grupo de los 12. Ese es el pasaje que leemos hoy en el capítulo 3, versículos 13 al 19. En el centro de la atención, encontramos junto con la lista de los nombres de los que son elegidos por Jesús, el rasgo más importante que distingue a un discípulo del Señor. Un discípulo es llamado a la comunión de vida con Jesús, con Dios, con los otros discípulos y con la humanidad entera. En el seguimiento incondicional y permanente de Jesús, se lleva a cabo la comunión de vida con Él, Él que es el Mesías y el Hijo de Dios. La tarea de los discípulos, por lo tanto, es vivir esta comunión, vivirla a fondo, para luego dar testimonio de ella, para narrarla con su propia vida, comunicándola a los demás desde su identidad, desde nuestra nueva identidad de pescadores de hombres. Pero los invito a que nos acerquemos con un poquito de lupa, al texto de Marcos 3, 13 al 19. El texto no nos remite de forma explícita, a propósito de la elección de 12, a las 12 tribus de Israel así sin más, sino a la fuerza evocadora de este número 12 en la tradición religiosa de Israel. El hecho de que Jesús haga la elección de los 12, además, dice el texto, subiendo a una montaña, nos recuerda a Moisés y a la alianza que tuvo lugar en el Sinaí, como se narra en el libro del Éxodo en el capítulo 19, versículo 24, o el capítulo 34 de ese mismo libro, o en Deuteronomio capítulos 9 al 10. Pues resulta que para los estudiosos de la Biblia, la elección de los 12 es un signo que ilustra la cercanía del reino. Y hay que entenderla a partir del clima religioso y cultural del siglo I después de Cristo, cuando la gente, en ese entonces, esperaba la reunificación de las tribus de Israel. El Señor había elegido 12 padres del pueblo, pero en el camino, estas 12 tribus se habían integrado, algunas desaparecido. 2 tribus y media eran las que estaban explícitamente vigentes en los tiempos del Jesús terreno.
la gente tenía la expectativa de una reunificación, de una renovación de este proyecto de familia, de los 12 hermanos, de las 12 tribus de Israel como identidad religiosa y nacional. Les cuento un detalle. En la comunidad esenia, que nos ha dejado un testimonio muy bonito de su manera de pensar en lo que llamamos los textos del Mar Muerto, nos encontramos en uno de sus textos, en la llamada regla de la comunidad de Qumran. Tenemos allí indicaciones donde se dice que en el consejo de la comunidad, dice explícitamente, estoy leyendo la regla de la comunidad en el capítulo 8, versículos 1 al 4, dice: en el consejo de la comunidad se darán 12 nombres y 3 sacerdotes, que deben ser perfectos en la observancia de todo lo que está indicado en la ley. Bueno, ya existía un texto en los tiempos de Jesús que hablaba de 12 y que serían elegidos. Y yo personalmente comparto la opinión de aquellos estudiosos que ven en la comunidad de los 12 un signo visible del final de los tiempos. Este final de los tiempos, esta plenitud de la historia que tiene lugar en la persona y en la actividad de Jesús, el Mesías e Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando vemos una elección de los 12 en este pasaje, entendemos que se trata de una comunidad que en su conjunto se convierte en signo y mensaje del Evangelio de Jesús, el que es la plenitud de los tiempos. Pues bien, toda la escena, pongamos cuidado, toda la escena está caracterizada por la iniciativa de Jesús. Jesús no solo elige a aquellos que Él quiere, sino que vemos una lista de 11 verbos en este pasaje, 11 verbos, de los cuales 9 describen acciones de Jesús. En torno a Jesús, y exclusivamente en torno a Él, es que se construye la identidad de los 12, la comunidad originaria. La frase principal, antes de darnos la lista de los 12, la tenemos en los versículos 14 y 15. La vuelvo a leer. Dice: y constituyó a 12, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con potestad de expulsar demonios. La primera frase acentúa: y él constituyó 12, a 12. En griego, kaiepoies en dódeca. Aparece aquí el verbo griego, poieo, que significa crear. En primer lugar significa crear. Y que aquí se puede traducir como instituir, establecer o constituir. Jesús crea, o mejor, constituye un nuevo grupo social, pero que tiene características muy propias. Siempre sobre ese número tan significativo de 12, que nos recuerda el proyecto de Dios con el pueblo, y por las 2 finalidades que enseguida Jesús le imprime a su comunidad. De hecho, esta afirmación, creó o constituyó 12, de ella dependen 2 frases más que siguen. Ambas frases describen 2 finalidades, y las 2, atención, están introducidas con un para qué. Primero, para estar junto con Él. Segundo, para enviarlos a la misión. La primera finalidad consiste en este estar con Él. Se trata de un rasgo que va a caracterizar el grupo de los discípulos de aquí en adelante. Si observamos bien, notaremos que antes, en la frase inicial del versículo 13, el narrador le ha dado fuerza al verbo llamar. Más exactamente, en griego, proskaleo, que significa llamar hacia él. Ya, no es simplemente kaleo, llamar, sino proskaleo, los llamó hacia él. La segunda finalidad consiste en la misión, para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Una misión que aparece especificada precisamente en estas 2 acciones: la predicación
y la expulsión de demonios. Ambos elementos volverán a aparecer más adelante en el momento en que los envíe en misión. Lo leeremos más adelante en Marcos 6, 6 al 13. Y esto es lo importante. Los 12 son llamados a ser transparencia del Maestro, ajustándose estrictamente a los rasgos distintivos de la misión de Él. La manera de ser del Maestro, tal como es narrada en el Evangelio, es la primera escuela de vida y de misión. No será un grupo que se reúna a ver cómo podemos nosotros hacer una misión. No. Todo está determinado por la persona de Jesús. Se trata de vivir en una escuela de vida con Él, y la misión de Jesús es la primera escuela misionera. El estar con Él, con Jesús, se traduce enseguida en el estar enviados, en el ser enviados como Él. Entonces, estas dos finalidades están conectadas. Estar con Él para ser enviados como Él. No se puede estar con Jesús sin andar con Él, sea en el discipulado, sea en la misión. Y es importante notar, mis queridos amigos, que el narrador da cuenta enseguida y con mucha precisión de la respuesta por parte de aquellos que fueron llamados. Dice claramente, y ellos se fueron con Él. Un verbo que evoca una respuesta positiva. Pero también llama la atención que al final de la lista de los 12 que se nos consigna en este mismo texto, aparece una sombra negativa que ha quedado en la memoria de la comunidad desde los orígenes. Uno de ellos es aquel que lo traicionó. Tenemos entonces que el pasaje se abre y se cierra con dos perspectivas completamente opuestas. Por una parte, los 12 que se acercan a Jesús y se quedan con Él. Y al final se nos habla de uno de ellos que lo entrega, traicionándolo y separándose de Jesús y de la comunidad. En pocas palabras, nos encontramos ante una comunidad que oscila entre fidelidad y traición. Y cuando Marcos nos habla de Judas como el que traicionó, no solo parece querer darnos una información de carácter general, sino sobre todo poner en evidencia el motivo por el cual lo hizo. Judas entrega, paradidomi, se dice en griego, entrega a Jesús, lo cual implica un alejamiento, un distanciamiento, un renegar de Jesús. El renegar es el motivo principal en el cual se destruye, que hace que se destruya la amistad, la relación, la comunión y por lo tanto el seguimiento de Él y el poner fin a la misión. En fin, leemos hoy un relato precioso, el tercer momento vocacional del Evangelio según San Marcos. Está en el capítulo 3, versículos 13 al 19, que les invito a leer ahora muy despacio. La lección divina no es la explicación que este servidor hace aquí. La lección divina es el ejercicio que usted hace cuando abre la Biblia, se coloca delante de ella en oración y comienza a absorber cada una de las palabras del Evangelio. Ponernos a la escucha de este pasaje evangélico en el día de hoy significa aceptar que el Señor vuelve a apostar por cada uno de nosotros. Aunque nosotros a veces tengamos la percepción, y muy realista, de que no estamos a la altura de la tarea que se nos ha encomendado. Pues este llamado del Señor, este ofrecimiento de vida, no ha sido el fruto de un descuido. Más bien ocurre otra cosa. En el Evangelio de Lucas, el texto paralelo de este de Marcos, se nos dice que Jesús pasó la noche entera en oración. Es decir, que Él fue el primero en colocarse en actitud de discernimiento, antes que yo. Y a pesar de nuestra insuficiencia, Él renueva la oferta de nuestra vocación y de nuestra misión. El Evangelio de Marcos, que estamos leyendo hoy,
da fe de que llamó hacia Él para sí a los que Él quería. Es la frase con la cual dice lo fundamental, hacia Él a los que Él quería. Yo lo retraduciría como a aquellos que llevaba en el corazón. A cada uno de nosotros nos lleva en el corazón. Y esta es la conciencia que tenemos que llevar por dentro cada día en nuestro caminar. El Señor me lleva en su corazón. No hay ninguna cualidad o particularidad en mí que determine esta elección de parte del Señor. Simplemente me quiso y me eligió. En este grupo se ha mencionado, lo acabamos de comentar, un Judas. También había lugar en esta comunidad de Jesús para un Judas, el signo por excelencia de quien vive centrado en sí mismo. Uno que estaba ahí pero no se abrió a Jesús, al Evangelio, no se dejó convertir. Pero atención, que aquí no hay un determinismo. Incluso a Judas se le ofrece la posibilidad de seguir los pasos del Maestro. El Evangelio, mis queridos amigos, está confiado a nuestras manos débiles. Responder a la llamada no solo implica ir físicamente hacia alguien, sino es todo un proceso que consiste en ponerse del lado de Él, en estar con Él todo el tiempo, en tejer, en hacer cuajar una amistad profunda, bonita, hermosa, satisfactoria con la persona de Jesús. Quien no ha levantado su tienda junto al Señor, quien no ha plantado su casa en el Señor, no podrá después anunciar el Evangelio, ni podrá tampoco expulsar el demonio, vencer el mal. Antes de trabajar para Él, Jesús nos llama a la amistad con Él. Nos llama a compartir su vida, sus deseos, sus planes, para que no corramos el riesgo del hermano mayor de la parábola del Padre Misericordioso en Lucas 15, de estar con el Padre todos los días, pero como sirvientes y no como hijos. Pues sí, mis queridos amigos, la imaginación de Dios, solo la imaginación de Dios podía vislumbrar en estos 12 hombres el material precioso a través del cual perpetuar la obra del Hijo de Dios. Solo Él pudo reunir a personas tan diferentes en su profesión, en su cultura, en su experiencia religiosa, incluso en su sensibilidad política. Solo Él podía incluso incluir dentro de la comunidad esta extraña compañía que lo iba a traicionar. Si es cierto, como nos dice el texto paralelo, el Evangelio de Lucas, que todo esto había sido fruto de un largo discernimiento, pues tenemos que decir que el Señor no se ha equivocado. Pareciera, pero el Señor no se ha equivocado. No, ¿por qué? Porque el criterio de la vocación, el criterio de la elección, no es la bondad de cada uno de nosotros, sino la disponibilidad de cada uno para ser amado, para dejarse amar y en ese amor ser convertido. Entonces, escúchame esto, no importa de qué historia vengas. El Señor cree que no hay determinismo, o sea, que estemos hechos de una vez para siempre, que no haya cambios. El Señor cree en cada uno de nosotros. El criterio de la elección no es el pedigrí del cual cada uno podría jactarse, sino la voluntad de estar con el Señor a pesar de la fragilidad. Como comentó maravillosamente el Papa emérito Benedicto XVI, dice así, bonito como lo comenta: los llamó hacia Él, no aquellos que se apuntaron o que lo deseaban, sino aquellos que Él vio, aquellos que Él quiso. Su nombre se había pronunciado sin pedirles opinión. Se trataba de un programa de vida que consistía en dejarse hacer. Ese tenía que ser el criterio. Un dejarse hacer
incluso a través de ese desperdicio que no solo será el trabajar con nuestra fragilidad constitutiva, sino también nuestro pecado. Y yo agrego esto: un día no muy lejano, decepcionados de cómo habían andado las cosas, en un dramático Viernes Santo, ellos abandonarán a Jesús en Jerusalén, en el Getsemaní. Ellos intentarán volver a sus ocupaciones habituales antes de la vocación. Pero resulta, y esta es la gran buena noticia, que el mismo que los llamó seguirá llamándolos. Y ellos se dejarán encontrar, se dejarán llamar de nuevo como aquel día en la montaña, y reconocerán en el corazón mismo de ese desencanto cómo el Señor renueva la confianza del primer día. Mis queridos amigos, volvamos a leer este pasaje y dejémonos llamar por el Señor. Que el Señor los bendiga con su infinito amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.